Pasen, sí. Tenemos... Tienen nombre. Interesante. Cada quien que encuentre su lugar. Sí, encuentren su lugar. ¿Ese soy yo o hay otro atrás? ¿Es a mí? ¿Quién es Karen? Ángeles de aquí. James. Ocupen sus lugares, por favor. James and Karen. Por nacionalidad. Esto sí, acaba de estar pensando que es la base. Por favor. No, yo te voy a regalar un regalo. Dile a Enrique que te pase uno. Ay, sí, quiero. Esa fue la última cosa. Pues Enrique estuvo editando. Vamos a cenar, nada más vamos a cenar. ¿O eso, No, o eso vamos es a una platicar. trampa? Es una trampa. Lo mismo que cenaste en Tlahual. No, Eso no se ahora puede. sí, porque en esa ocasión ¿Cómo cenaste? estuvo muy complicado. Este señor Rafa tenía una cámara aquí que bajaba y se metía. Ahora está más. También por eso no lo pudieron editar, porque estaba demasiado complicado. Era un desastre. No, no estaba tan complicado. Pero estaba bien rico, sí. ¿Dónde llegaste? ¡Serrano! Yo mucho. Ya. Regreses, hombre, a tu lugar. Empieza con una escena. Sí. Él fumando. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado participar y por estar aquí hoy en la noche. Los invité porque, como saben, me pidieron que hiciera una curaduría del archivo de Olivier para hacer una exposición. Entonces, esta reunión tiene el propósito de enriquecer el trabajo que se ha hecho en el archivo, a partir del archivo, pero pues con el archivo vivo, con esto que le da el sentido y que le da el significado y que le da como la textura y el volumen a lo que yo voy encontrando en el papel y en lo que voy viendo. Entonces, un poco es para platicarles lo que va a ser, un poco para platicarles lo que he encontrado y que me digan si voy bien o me regreso. Y que comenten un poco si realmente lo que se ve en el archivo, pues igual no necesariamente es lo que... Los archivos tampoco dicen la verdad necesariamente, ¿no? Son un poco como las fotografías, es lo que está ahí, pero no necesariamente está toda esta otra parte. Entonces, tratar de hacer como un cruce en ese sentido. Los convoco aquí por sus recuerdos, por sus conocimientos y por sus ideas. Entonces, los tres aspectos me son profundamente importantes. Visita de archivo, que es como se llama hasta ahorita la exposición, se plantea como una acción del archivo de Víctor y mío, que es el de Pinto mi raya, acercarnos a este otro archivo y hacer una acción en términos de Arendt, de echar a andar un proceso y ver a dónde nos lleva, ¿no? Para nosotros es una forma de reflexionar sobre el acto de archivar y las formas de reactivar los materiales, y es una manera de dar a conocer el trabajo de Olivier y sus estrategias de archivo y lo que hemos ido descubriendo. La parte del archivo en la que me estoy centrando, nos estamos centrando, es lo que está en las cajas, que es lo que está más clasificado, y por lo mismo es lo que es como era pre-computadora. Entonces están las cintas de Lola Álvarez Bravo, los materiales de las distintas novelas, exposiciones, etcétera, y un poco la manera de acercarme a esa inmensidad y ese mundo de material, cosas como por donde a mí me interesaba. Y a mí me interesaba, por un lado, toda la discusión sobre género en sus distintas posibilidades, y mucho me interesaba, porque siempre fue lo que me llamó la atención del trabajo de Olivier, este aspecto de desdibujar las fronteras entre la novela, el cine, el archivo, etcétera, que se me hacía muy interesante como forma, como persona, cómo trabajaba eso. Entonces, a través de lo que he estado buscando, pues va como por ahí, ¿no? Las estrategias de la exposición son desde sacar el material, enriquecer un poco el material, hacer cosas a partir del material, que la gente reflexione sobre lo que es hacer el archivo. Entonces hay como toda una serie de estrategias para hacer esta reflexión, que salen como esta reunión, como que es el banquete de Tetlapamuac, porque es diferente, salen de hacer eco de sus propias estrategias de trabajo.
como para aprender de ellas. Ahora, evidentemente, como nosotros la cuestión del performance nos interesa mucho, esta parte de él de aprender en el acto haciendo, en el reenactment, nos parece muy importante y por eso quisimos pues aprovecharlo y bueno, pues también cenar lo mismo que cenaron en esa película, que realmente se veía bien sabroso, entonces haremos eso. De las cosas que yo he visto en el archivo y que quiero que vayamos discutiendo, ya casi dejo de hablar aquí, es la relación que había entre cómo estaban los materiales archivados y lo que era el producto final, que eso es lo que empecé yo a ver. Por ejemplo, si estaba investigando para una novela, el tipo de materiales que hay en el archivo son diferentes a los que hay cuando es una cosa meramente académica. Entonces, como un poco por ahí parte en un principio la investigación, y ahorita en lo que estoy es en que el trabajo de Olivier realmente, muchos de sus últimos productos tienen que ver con el archivo. Entonces, por ejemplo, se me hace que un banquete en Tetlapaya no es una película sobre una película que no se terminó, sino es una película sobre un archivo de una película. Y creo que el libro también. Y creo que hay muchas dudas que me surgen a mí, hasta ahí voy, y el resto pues será lo que vayamos platicando aquí sobre estos distintos temas. Cada uno de los que están aquí invitados está invitado también porque hay ciertas partes de lo que se va a presentar en la exposición que me interesaba tener más información, que son desde lo de Tina, lo de Lola Álvarez Bravo, Abraham Ángel, lo del banquete, lo de la novela, estas como grandes áreas que son con las que se está trabajando. Y a Sol le pedí que viniera porque ante todos ustedes creí que yo necesitaba a alguien que me hiciera fuerte con la cuestión de hacer preguntas sobre el archivo y que tuviera la visión de otra generación también, para poder hacer que esto sea un diálogo interesante para el público. Entonces, bueno, pues les agradezco a todos y le agradezco a Sol. Y pues bueno, vamos a cenar y vamos a platicar. Me gustaría un poquito que quizá, como en una primera ronda y luego ya no hacemos ronda ni nada, nos dijeran para quien vaya después a ver esto, qué relación tenían en cuanto al archivo de Olivier. ¿Cómo trabajaron en investigaciones con él? ¿Cómo fue la relación profesional? Y si quieren un poquito también de cómo fue su relación personal. Entonces no sé si cada uno quisiera decirnos cómo era el trabajo con él y cómo era la cuestión de archivo. Una cuestión breve nada más para presentarnos y luego ya. Si quieren que empiece, bueno, yo quizá lo que querría empezar diciendo es que yo creo que nosotros no somos ningún archivo. O sea, básicamente lo que estamos es archivándonos. Es un momento de violencia específico en el que se funda cualquier Violencia archivo. de género. Y entonces, bueno, en realidad hay algo que decir muy directamente sobre el archivo de Olivier. Y es que al mismo tiempo él formó colecciones, juntaba ciertas cosas en relación a investigaciones. Era evidente que lo hacía como cualquiera de nosotros, pero hay algo que sí tiene que ver con una especie de fundación de archivo, que es una orden testamentaria. Pues Olivier dejó una indicación no respaldada legalmente de que su archivo tenía que permanecer intocado. Eso, en términos generales, sí creo que será un asunto que eventualmente tendremos que discutir porque podemos tener posiciones distintas, no solamente sobre el concepto de qué pretendió, sino también sobre lo que representa esa transferencia de material. No tocado en términos de dispersado, No quería que orden. se perdiera, no quería que la familia de Olivier interviniera en eliminar elementos de él. Su miedo era la familia, no. Exactamente, hay una orden explícita, eso está en el archivo, y visiblemente eso implicaba que había una intención de archivo. Olivier pensaba que eso tenía que permanecer. A mí me tocó trabajar ciertas cosas con Olivier, fui amigo de él. Una cosa que creo que puede resultar muy evidente es que Olivier tenía relaciones de amistad muy intensas y diferenciadas, que le servíamos o no para distintas cosas. Entonces, eso creo que casi podría ser casi una especie de estructura clasificatoria. Hay reventones a los que yo no iba, reventones a los que yo impliqué, tareas que yo hacía, tareas que hacía Patricia. No creo que tuviera no era una relación, aunque era un centro de muchas relaciones, no era una situación de banda.
era más bien De bandas. era de bandas y de puntos concéntricos diferenciados. Y entonces en esa dimensión yo tendría que decir que el punto interesante es que de alguna manera creó la noción de que había algo extremadamente importante y personal en que ese archivo permaneciera. A mí no me tocó revisar tanto la parte física. En la sección digital me da la impresión de que había estrategias de conservación de información que no eran necesariamente las que alguien naturalmente hacía. Olivier guardaba cosas que normalmente no se guardaban. Guardaba chats, guardaba todos los correos, Sí, sí. ¿no? Uy, qué peligroso. Incluso Sí. hacía... Los pleitos que guarda eran a propósito. Hay cosas en ese archivo que no necesariamente van a beneficiar Era ratón. A nadie. a sus... A nadie. Incluso voy a decir que en la pequeña cala que llevé a cabo, porque algunos de nosotros tenemos cierta función respecto a ese archivo, me topé con cosas tan extravagantes como haber guardado sueños de él involucrando personas aquí presentes en actividades no necesariamente reales ni académicas. Entonces, ese complejo de decisiones y de actividades creo que generó una estructura de obligaciones. El MOAC es el resultado de tratar de llevar a cabo la obligación de preservar ese archivo, pero algo que más o menos creo que ronda, seguramente puede haber visiones distintas en eso, es que Olivier, del mismo modo que su trabajo tuvo un cierto nivel de rastrear las historias paralelas, lo no dicho, y a veces abiertamente decirlo, el chisme, porque Olivier era el centro de una serie de flujos de información comunitarias, citando al artista Valesca Suárez, que alguna vez designó este lugar como el Chismo Center de la calle Altamirano. Efectivamente era un lugar donde se juntaba mucha información que fluía. Yo creo que el archivo tiene un poco la función de hacer eco de que Olivier a veces investigó el pasado con el afán de encontrar precisamente historias que se habían filtrado de esta manera, que habían quedado en el registro, por fuera de la voluntad de sus participantes, incluso corriendo la cortina acerca de lo que hicieron, no necesariamente muy publicitable. Y ciertamente creo que parte de las razones por las que, a un grado que podría llegar a ser un poquito peligroso en algún momento, porque podría casi cosificarlo, reificarlo, es una disposición de Olivier que nos estemos ocupando de su archivo. Es efectivamente una decisión. No es algo que necesariamente vaya a ocurrir con todos los materiales. Incluso puede haber archivos que tengan materiales más interesantes. O sea, hay una disposición de él que estuvo acompañada con la creación de la sección de archivos del MOAC. Oye, pues, cuando hablas de la voluntad de Olivier de mantener este archivo, ¿tú crees que esas conversaciones privadas y toda esa parte de correos personales también las pensaba también como para hacerlas públicas en algún momento? No lo pienso, No creo, estoy ¿no? absolutamente seguro. ¿Ah, sí? Olivier le complacía mucho la idea de que todas esas historias quedaran visibles de alguna manera. Yo creo que ha dejado ahí cosas que no necesariamente nos van a beneficiar a algunos de nosotros. Dejó la evidencia de lo que yo llamaría, y creo que Patricia está de acuerdo, algunos usamos esos términos, de la plomería artístico-institucional. Sí. También, lo que significa a veces estar operando por debajo de la estructura, por debajo del agua. Y si era una decisión, o sea, Olivier lo que dice explícitamente es que quiere que el archivo permanezca y que no se expulgara Sí. y que la familia nunca lo tocara. Bueno, de hecho, tuvimos esa discusión al momento de morir Olivier y hubo con Jay concretamente un momento de resistencia a la publicación o como quieran llamarle, a la difusión de ciertos materiales que pueden ser en cierto momento comprometedores, pero
con la salvedad de que si están ahí y no han sido borrados y no han sido omitidos por el propio Olivier, es porque tenían la intención de que ahí estuviesen y que ahí se preservaran. Y yo creo que eso, de ahí sí coincido totalmente con Cuauhtémoc, es no hay autocensura, no hay una intención de evitar su archivo para la posteridad y para que todo salga muy bonito, sino que también sea un reflejo de esa realidad cotidiana que era tan fragmentada como la propia mente de Olivier, porque para mí lo que es muy notorio en Olivier es esto que también ya esbozó Cuauhtémoc, en el sentido de que Olivier tenía muchas vidas, muchas, y las iba, he juggled them, ¿sabes? Como que iba, pero Olivier tenía una habilidad bastante extraordinaria para las cuestiones digitales, electrónicas, el manejo de computadoras, que a mí siempre me asombró, porque esto es algo que solo descubres en la práctica. Entonces, cada vez que alguien tenía un problema con su computadora, le hablaba a Olivier, en lugar de hablarle a un técnico, porque Olivier te lo resolvía. Él tenía email antes de cualquier persona en esta... Y yo, porque eso era... Sí. Pero eso tenía que ver, creo, con una manera en que estaba estructurado su cerebro. Es bien interesante porque en el archivo hay todo tipo de manuales de computación que de repente decía yo, bueno, ¿y por qué están estos manuales aquí? ¿Quién guarda los manuales y todo el material de computación? Eso era uno de sus hobbies o de sus habilidades ocultas. Pero yo creo que eso tiene que ver con la forma en que tu cerebro funciona. Si una persona que tiene esa habilidad es porque su cerebro está conformado de una cierta manera. Y yo lo relaciono muy claramente con su forma de relaciones personales, porque todos los que estamos aquí tuvimos una relación uno a uno con Olivier y no como grupo. Y tener esa capacidad de hablar con cada uno de nosotros en el lapso de 2 horas de temas absolutamente distintos y en donde no estaba crossing words, no estaba traslapando una conversación sobre la otra, es un síntoma muy claro de su archivo mismo, para mí. Sí, yo creo que en ese hay sentido, muchos compartimentos. Por ejemplo, esta cuestión de que hace cine, hace novela, hace crítica, hace curaduría, ¿respondería más a su tipo de personalidad o tenía una idea sobre el arte y sobre borrar estos límites y sobre hacer otro tipo de productos? ¿Por qué hacía eso? Yo no creo que fuera premeditado. Yo precisamente difiero con lo que dice Patti, en el sentido sobre todo de que más bien es como si precisamente estuviera enfocado a tratar de borrar esos límites. Sí. Aun cuando hubiera una relación independiente con cada quien, o sea, la realidad él la veía de manera integral y él veía como un solo acto de vida, sí, el proceso de investigación, la rigurosidad en el manejo de la información y la capacidad de crear una ficción en una novela, pero todo de manera interrelacionado, como sucede en la realidad. Un poco Entonces, igual estaba haciendo cosas para el museo y estaba escribiendo a la vez la novela. Tenía esa así capacidad de hacer esas cosas al mismo es, tiempo. así es. Sí, o mete cosas de su autobiografía, de su vida personal en la novela, pero con la constantemente. investigación. Sí, pero es su falta de formación. Él tenía la ventaja quizás de no haberse realmente formado. Yo me acuerdo que yo decía a la gente, Vivi no tiene licenciatura. Y la gente dijo, ¿what? Porque ibas a una cosa y le dijeron o maestro, a veces doctor. O doctor,
porque con tanto libro y tanta producción y todo eso, ni licenciatura, es muy difícil y tú imaginar, pero eso le dio más libertad, yo creo, en cuanto a ir por senderos distintos. Y la verdad, alguien que no está aquí, que debería de estar aquí, no sé si Luis Zapata realmente tuvo mucho que ver con la formación de Olivier al principio, pero muchísimo. Luis era el escritor, no Olivier. Luis era el que estaba enlazando historia con ficción y... Lo que pasa es que, bueno, yo conocí a Olivier en el momento en que él estaba arreglando el archivo de Diego Rivera y Luis estaba escribiendo su novela. Y hubo como que ellos dos estaban haciendo esto al mismo tiempo y Luis tuvo muchísimo éxito. Y sí fue muy duro para Olivier, fue muy difícil, porque era algo que los dos estaban como empezando. Sí comparto contigo esta idea de la que a mí también me llamaba la atención, como la falta de formación universitaria, o por lo menos así me tocó a mí. Y comparto lo que tú dices de que Olivier tenía esta capacidad de enfocarse en ciertos momentos las personas que le podían servir. Entonces yo pues estaba en la universidad y sabía hacer fichas bibliográficas, estoy hablando antes de las computadoras, antes de que hubiera todas estas herramientas que después él fue muy una persona autodidacta, pero como muy computer literate, ¿no? Pero no había, cuando él y yo empezamos a trabajar juntos, nada. Entonces, pues mi función era como la estructura, ¿no? En las fichitas bibliográficas y todo esto que yo sabía hacer. Y él no tenía esa capacidad, pero sí sabía buscar quién la tenía. Y sabía muy bien cómo sacar la información y organizarla. Yo recuerdo que un par de años después llegué un día a su casa, que parecía como una estación del metro grafiteada, y había un aparato que yo en mi vida había visto, y dije, ¿esto qué es? Dice, esto es un procesador de palabras. ¿Y qué es eso? ¿No? Y ahí, ¿era eso? Pues era en Repsamen. Ajá. En Repsamen. Sí. Y ahí es cuando yo perdí mi función no, porque ya fui sustituida. Porque había este aparato. Por un Atari. Era un Atari. Era como un Atari, sí es cierto. Era un Atari, claro. Una cosa así Y rarísima. y Y tenía unos como micas que le metías. Antes. No importa, como era unos topos incompatible. grandes De 5 y medio. grandísimas. A mí me gustaría como una cosa que para mí fue como muy importante Más o menos por ahí. como proceso de cierre de conocer a Olivier y también como de entender cómo funcionaba, o de entender un poco más cómo funcionaba su trabajo. Se da un poco con la aparición o la por fin, no sería de publicaciones, el print de la novela, ¿no? Que para mí tiene un elemento importante porque yo creo que hay una cosa, esta manera en que Olivier se logra como tener una capacidad de enfocarse en diferentes cosas al mismo tiempo y podía cambiar el canal rápidamente entre una cosa y otra. Yo creo que tiene mucho que ver con, desde que yo lo conocí y desde donde trabajé con él, con una historia personal, ¿no? O sea, una gente que nace en un no lugar, ¿no? O sea, una cosa que es para mí es como clarísima en la historia de Olivier, es el hecho de que haya nacido en Palestina, ¿no? En Jerusalén, Jerusalén, Palestina, y entonces cuando él nace, él tiene toda su vida un problema porque el lugar, la autoridad que le da el acta de nacimiento a Olivier ya no existe, y entonces no tiene un no lugar, parte de un no lugar, ¿no? Ya en la estructura de su formación, por un lado. Y bueno, evidentemente vive en circunstancias muy particulares, que nunca son del todo claras, ¿no? En su historia, en Marruecos, en Polonia, en Brasil,
una historia que él durante toda su vida se trata como de desenmarañar, digamos, de alguna manera. Yo creo que en un proceso personal difícil, porque nunca era un tema de inversión, digamos. Pero por otro lado, él logra construir una relación personal con todos estos lugares en los que vive, ¿no? Entonces tiene una relación emocional muy fuerte con Jerusalén, con Palestina, con el conflicto, con toda esta situación. Lo ve desde una perspectiva diferente. Tiene una relación con Latinoamérica a partir de su entrada a Brasil, ¿no? Tiene una relación con Polonia a partir de sus primeras experiencias escolares, etcétera, etcétera. Y evidentemente yo creo que esa capacidad como o esa necesidad en la que se vio él envuelto a la hora de tener que formarse como persona, pues dictaminan también la forma en que él establece sus relaciones con la gente y la forma en que se relaciona con su trabajo. Yo quería agregar rápido, dos cosas aquí. Uno es, Rafa, esto es creo que era muy importante. Olivia siempre me decía de que cada vez que había hecho amigos, sus padres lo arrancaron del lugar donde había estado para ir a otro lugar. Y yo creo que cuando iban a salir de Marruecos, yo creo él hubiera tenido 15 o 16, no me acuerdo. He ran away. Se subió a una moto, una Vespa. Creo que la embajada francesa tenía que mandar 5 policías a 20 kilómetros a buscarlo, ¿no? Porque, entonces y no tenía padres muy amables, para darle lo que él buscaba en cuanto a en la vida doméstica. Entonces, el padre es muy distante, la madre, ¿no? Entonces, yo creo que llegando a México va a ser muy importante para él todas sus relaciones, porque no tenía ese tipo de relaciones. Olivia es alguien que no tenía realmente amigos de la juventud. No tenía amigos de la juventud. Uno. Los desechó. No, los perdió. No, pero también de los 70 los desechó. Sí, pero, y la otra cosa que quería decir, nada más para complementar eso, es, quizás algo en la historia del arte. Olivier tiene mucho interés en la biografía extraña de gente como Blanca Luz Brum o Diego Rivera. No tanto para hablar horas y horas y horas de cuestiones formales e influencias, sino la biografía y los rumores, el chisme, la ficción de y la ambivalencia de todas esas vidas. Y todo eso, ¿no? Entonces, y estoy segurísimo que esto viene del papá. Bueno, la mamá tenía, el papá de la mamá era arquitecto en Tánger, pero el papá era un carácter de sus novelas. Nunca escribió una novela donde su papá, pero su papá, yo creo, era una cifra, ¿cómo se dice? Cipher, una clave. Misterio para él. Yo creo que era espía, después de lo de la novela, sí, yo creo que... Su padre era un espía, hablaba árabe en los 20, lo mandaron a todos sus lugares. Él estaba en todos los lugares claves, 20, 30, 40. Él entregó Barcelona. Sí, estaba en Roma, la primera Cuando esposa la guerra, de su papá murió en un Barcelona. bombardeo yanqui en Roma. La primera mujer del papá de Olivier murió. Eso era una historia misteriosa, y creo que por lo que me dijo Olivier, su padre nunca le contó nada de lo que había hecho. Eran cosas como... ese vivió mi padre me pareció aburrido en comparación con el padre de Olivier. Pero yo creo que eso tiene que ver también con esa actitud de siempre aproximarse a los temas que trataba a partir de la periferia de los temas. Claro. Nunca llegaba, los procesos de la película, por ejemplo, surgieron en una conversación donde Olivier quería hacer una pequeña historia sobre, ¿te acuerdas? Tlapaya. Y los personajes que abordaba también, así. Empezamos y después de Catherine pasamos Pero en siempre una tenía un escena. sueño de hacer una película. Yo creo que Sí, eso pero era la parte de cineasta sí, pero me refiero a que
en realidad, o sea, yo lo que me parece interesante de Tlatlapaya que es cómo él intenta hacer una narración a partir de los personajes que están en la periferia del personaje principal, que es Eisenstein, ¿no? Porque hay que abordar, y la entrevista son cajas y cajas y cajas y cajas de Eisenstein. Pero no aborda a Eisenstein. Es un personaje en la película que nunca habla, que se mueve en reversa, camina en reversa sobre una barda, se sienta en una cama a revisar los papeles, hace un dibujo. No hay nada, toda la historia y todo esto lo intenta contar a partir del Popo y el Ixtla. A partir de la periferia. Hay una pregunta y es, ¿dónde se coloca Olivier en todo este como desparrame de cosas que hace? ¿Sí? Él es la figura central. ¿Quién es el narrador de Tlatlapaya? ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el que está contando toda esta historia en el archivo? Él siempre es el narrador. O sea, yo creo que hay tanto en Tlatlapaya como en No en Tlatlapaya. Perdón, yo quería recuperar una imagen de lo que decía Jay. Que es importante porque es una manera en que él está resolviendo su psicoanálisis sin ir al Eso no es cierto. Yo quería decir una cosa a partir de lo que decía Jay de la relación de Oli con su padre. La relación de Oli con su padre era a partir de la natación. ¿La qué? La natación. Las imágenes de las pláticas. No, de Oli, de que su padre cuando vino a México lo que quería era ir a Acapulco a nadar. Y también su hermana fue a bucear y se Sí, rompió la cara. era eso lo que quería. Y toda la pasión de Oli por el mar y la capacidad de nadar era brutal a partir de la relación con su padre. Pero de alguna manera ustedes están haciendo algo que es entendible, Rafa, pero no sé si sea del todo útil, y que además Olivier a veces lo hacía, que es caer en esta especie de vicio biográfico de pensar que hay una coherencia, una lógica. O sea, hay un nivel en donde un elemento de una enorme energía para esta variedad de posibilidades y temas, que espero que a ustedes no les parezca un absurdo, es que Olivier tenía una combinación fantástica de dos cosas. Tenía una saludabilísima arrogancia. Veía la torpeza, falta de miras, falta de pasión del mundo académico, del mundo de los artistas, del mundo de los escritores, del mundo de los cineastas, y quería ponerse por encima de eso. Y siempre había como este momento de arrogancia, de como tratar de ir por encima de esas limitacioncitas. Una parte increíble del trabajo de Olivier, que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Jay, es que se dedicó a demostrarle a los académicos de historia del arte mexicano que no sabían hacer historia. O sea, al tratar demostrándole a todo el mundo que él tenía un doctorado prehispánicos, de nacimiento y cualquier ámbito. Y en el ámbito artístico, digo, yo no recuerdo, yo entré en la vida de Olivier muy tarde, o sea, básicamente desde el Carrillo Gil en 89, y después ya me invitó a ser parte de Curare. Pero para mí era bastante natural y en absoluto era una extravagancia que hubiera alguien que estaba haciendo novelas y al mismo tiempo era historiador. O sea, había un espacio cultural en México en donde esto era el lugar del escritor. O sea, el escritor no estaba academizado, no estaba profesionalizado. Olivier era uno de esos que podía abarcar varios temas. Lo del cine, pues efectivamente es que había hecho teatro, había estado con Jodorowsky, había estudiado cine. En realidad, había trabajado en el cine, había estado persiguiendo contigo y con... Yo trabajé con él en a Echeverría en 76, pero en Cropam. No era, ¿cómo se llamaba? No, es el de... Pero a ver si pueden como hacer de uno a la vez, porque si no, no se va a entender nada. Yo quería decir algo. Yo creo que una de las cosas que me acuerdo súper fuerte de Olivier es una vez que me dijo que creo que hasta en una ponencia que presentó un chicano o algo así, que tenía una bronca con el poder, ¿no? Y eso me quedó muy grabado porque Olivier como que quería el poder, pero al mismo tiempo no quería el poder, ¿no? Como quería estar siempre al margen. No, lo tenía. Pero al mismo Por eso tiempo quería estar en el poder y no podía no estar en el poder. Que tiene que ver eso de siempre ser lavador, ser el director de Curare. No podía estar en Curare sin ser el director de Curare, ¿no? O sea, quería el poder,
pero al mismo tiempo luego regresaba el poder, como que esa relación como de amor-odio, ¿no? Que creo que también realmente tenía que ver con esa cuestión como muy autoritaria, muy institucional de la familia, ¿no? Pero también de como estar muy orgulloso, como tú decías, de estar fuera de las instituciones, ¿no? Yo creo que le conflictuaba mucho estar en las instituciones, a lo mejor era una necesidad en cierto punto económica, ¿no? Pero al mismo tiempo como que le daba mucho orgullo poder ser freelance y estar fuera de las instituciones y le daba muchas libertades que le permitía eso, ¿no? Pasamos el arroz, ¿verdad? Yo como sobre el archivo realmente no sé nada, como que no conozco el archivo de Olivier, me acuerdo que tenía muchas cajas, que era muy generoso con sus cajas, que llegaba gente del extranjero y le estaba toda su caja de una cosa, ¿no? Y les decía, léelo todo, ¿no? Compartía todo. Yo tengo cosas del archivo de Olivier y él tiene cosas de mi archivo. No se sentaba en el archivo. Yo me quedé con cosas, libros, cosas, y él se quedó con cosas mías, ¿no? O sea, Una vez que terminaba de escribir y algo, mucha te lo gente. daba. Bueno, Yo me acuerdo que me dijeron que llegaban a su casa y le dijeron, toma todo mi archivo sobre los contemporáneos, sobre lo que sea. Como que era muy generoso con ese material. Una cosa que me sorprende es que es un archivo muy promiscuo. Hay cosas de su archivo, hay cosas de no sé qué, se ve que hay cosas que faltan, y se ve que hay cosas clonadas, que yo creo que esa es como característica de los archivos hoy en día, ¿no? Toda esta clonación de archivos que están simultáneamente en un lado y en el Es que era un y en el archivo otro. vivo, era un archivo de trabajo. Todo el tiempo estaba moviendo. Sí. Yo quisiera decir algo a propósito de votando con Cuauhtémoc. La diferencia Eso tenemos. fue Lola Álvarez Bravo. El conocer a Lola y tratar íntimamente a Lola Álvarez Bravo en los 70, cuando nadie se acordaba de Lola Álvarez Bravo, fue clave para desarrollar una idea bastante heterodoxa del arte mexicano en el siglo XX. Y que fue clave para llamar a ciertas puertas, preguntar por aquí, ir por allá. Yo no estoy tan seguro, Cookie, lo de la diferencia de respuestas en torno a los libros de Luis y de Olivier. Luis había publicado un libro antes. No, eso a mí me lo contó él. O sea, Bueno, él me lo dijo un día así como, ¿Sí? como con mucho sentimiento. Pues qué loco. En ese momento. Años después. Pues el vampiro de la colonia Roma fue un enorme éxito. Sí, fue un éxito, pero el libro anterior de Luis había sido un fracaso. Sí, pero sí es cierto que Olivier, yo creo que sí estabas buscando la novela que pegara como campanazo. El Diego de Montparnasse. Era respetado, Pero Diego de cuando- Montparnasse es una novela. Casi. No. Ese no es. No, ya ve cómo son, no, es un libro de historia. No, pero sí es casi tiene un nivel narrativo que... No, es un libro. A ver, vamos a ver. La Pero yo te voy a comparación... decir algo de Diego de Montparnasse. Diego de Montparnasse no es... Puede ser que no, obviamente no es novela, pero Diego de Montparnasse salió en el mismo año, casi, yo creo, que el estudio de Ramón Favela. Y colaboraron, se pasaron las varas. Sí, pero te voy a decir, nadie cita Diego de Montparnasse. No. Nadie. Y fue muy difícil. Todo el Pero voy a mundo decir una cita, cosa. porque Olivier era como lo que hizo después Elena Poniatowska y continuísima. Y curiosamente, Olivier se enojó. Continuísima y Furioso. Pero no podía, hablaba pestes No podía. y nos porque leía pedazos así con un indignación. Curiosamente, él pensaba que Elena ya había pasado que sí había una línea. Un límite y que ella había rebasado ese límite en cuanto a usar muchísimas entrevistas con muchísima gente y mezclarlas No, y ficcional. con información ficticia y no citar y no poner comillas de una manera de que el libro es inútil, no lo puedes usar porque aunque está basada en mucha información verídica, no sabes cuál es, no sabes qué es, curiosamente. Pero sí. Yo quería contar dos anécdotas. Una es una vez que íbamos
mi relación con Oli, que era de absoluta complicidad. Yo estaba saliendo con un novio guapísimo. Ay, siempre son guapos. Eres una persona. Por algo, no recuerdo por qué. No recuerdo si yo iba con el novio y pasé por el Olivier, o al revés, si iba con Olivier y pasé por el novio. Pero de repente vamos en el coche y este chico, ¿eres Olivier de Broas? Dice, y, literal, abre la chamarra, saca de la bolsa de dentro de la chamarra el libro de Diego de Montparnasse y dice, por favor, dedícamelo. De la bolsa. Ay, qué Wow. maravilla. De la bolsa. ¿Tú eres Olivier de Broas? Esa era una y la otra ya no me acuerdo. ¿Y cómo reaccionó el señor Olivier? Pero ¿cómo se hizo? Como, Debe haber crecido así como... alcachofa. No, Como alcachofa. Ahora, la otra Un poco de parte. la misma manera en las entrevistas que le hace a Lola o las conversaciones con Lola y con Andrés Enestrosa, hay una escena lindísima en la que está Lola y le dice, este muchachito está trabajando muy bien, hablando de Olivier, y Olivier le dice, sí, aquí está mi libro, así muy humildemente, ¿no? Que diga yo, wow. Y la otra, que era su relación con Lola. En algún momento que yo estaba tronando con mi pareja. ¿Con esa o con otra? Con el que era mi pareja formal, que era Juan Manuel. El otro era guapo. Ya estás dando demasiada información. Me vale madres. Esa es pública y ya que no. Por favor. Yo estaba en la angustia, que si tronamos, que si no, que la chingada. Y entonces me dice, ya sé, vamos con Lola, que se lea el café. Entonces me llevó a que Lola me hiciera una lectura de café en su departamento enfrente del Monumento de la Revolución. Ahí yo conocí a Lola. Sí. Y ahí entendí, bueno, no la entendí en ese momento, lo entendí muchos años después. ¿Cuál era la relación de Olivier con ella? ¿Cuál fue la diferencia de ella conmigo? Sí. De abrirse a hacer una lectura de café y recomendarme y a darme una sesión de psicoanálisis que equivalía a 10 horas de psicoanálisis, ¿no? Es decir, 3 meses. Sí. Lola era Esas eran las dos anécdotas que quería contar. Lindísima, era una mujer sabia, pero sabia, brutalmente sabia. ¿Qué? Lola era una mujer sabia y Luis Zapata y Olivier estuvieron cerca de Lola. Pero a todas las mujeres amigas de Olivia nos hacían, nos odiaban. ¿Nos qué? Nos odiaban. Bueno, Lola. Bueno, la relación de Lola con Olivier, que nadie ha dicho, también tiene que ver con la historia de Lola, y Lola siempre era muy cercana a los gays, y a Rutia, Lazo, toda esa generación de los contemporáneos. Eso era el mundo de Lola, los que la protegieron de un marido mujeriego que la maltrató básicamente. Entonces, creo que llega después, al final de su vida, o en los últimos 2 décadas de su vida, esos 2 chicos gays, brillantes, escritores, intelectuales, exactamente como un nuevo Villarrutia y Lazo en su puerta. Y ella podía abrirse a ellos, que nunca hubiera hecho eso contigo o con cualquier mujer. No, bueno, y le dieron... Incluso un hombre bube, yo creo. Le dieron vida a Lola. Hubo una pequeña exposición en la Alianza Francesa, en Polanco. Una pequeñita exposición. ¿Cuándo? En el 70, y debe ser 78, 7, por ahí. Y luego el libro de Editorial Penélope, donde le entrevistaron Manuel Fernández Pereira, José Joaquín Blanco, Luis Olivier, ¿no? El libro negro. No estoy seguro que Olivier está en ese libro. ¿No? No estoy seguro. Quizás sí. ¿El de Penélope? Creo que no. Creo que no. ¿Este cuadradito? El cuadradito. No, y luego hay otro en el fondo, ¿no? No. Y bueno, por El supuesto, cuadradito, luego la creo que exposición, la gran la exposición, mucho tiempo después y Lola ya había muerto. Pero Lola lo sabía todo, carajo. Era impresionante. A mí me llama mucha la atención que cada vez que Olivier cambiaba su oficina del lugar, siempre lo acompañaba sobre su escritorio la foto de Lola. ¿De quién? De Lola. Era como la mamá. Era impresionante. O sea, eran de esas cosas que iban, las fotos de Lola iban con él. O
sea, cambiaba el escritorio y la foto de Lola iba corriendo. Y era de esas pocas cosas que realmente yo creo que las sentía muy, muy cercanas. Yo digo que es clave para muchas cosas que escribí entonces. Y luego, a mí me tocó, yo no conocía a Olivier sino mucho tiempo después, me tocó invitarlo, por así decirlo. Empezó a colaborar en el suplemento de Siempre, que es una revista de peluquería que nadie veía. Ahora ya ni siquiera es una revista de peluquería. Y tenía el suplemento Las Páginas Negras. Y entonces ahí Olivier empezó a sacar notas. A Luis lo podía entrevistar Cristina Pacheco en Las Páginas Sepias por el vampiro. Pero solo lo podía entrevistar una vez. Y en cambio Olivier empezó a publicar semana a semana. Y empezó a desgajar Figuras en el Trópico, lo que iba a ser más adelante Figuras en el Trópico. ¿No? Viene de los artículos. Mucho de los artículos. Ahí se ve toda la progresión. Y luego también muy interesante, no pierde de vista lo contemporáneo. También. Pero que es cuando empieza, bueno, lo contemporáneo en el fondo le viene desde Jodorowsky. Sí, pero empieza su primer artículo en el suplemento. Pero no está observando no, las cosas, es parte de... Su primer artículo en el suplemento es sobre On Photography, de Susan Sontag, que acaba de salir y escribe una nota rápida ahí sobre... Y de ahí se sigue. Pero para los 80, estoy hablando de 78, más o menos, creo. Para el 80 ya está escribiendo sobre... Gruner, Silvia. 80 no, un poquito más tarde. 80 y... El Chopo debe ser 85, 82. No, pero es antes. Yo creo que es 82 ¿Cómo por se ahí. llama la chica? Regresa que estaba con Silvia video. Sara Minter también. Sara Minter sí. ¿No? Pero Sara Minter lo había conocido en la montaña. En 84. Por el teatro. No, en la montaña sagrada. Regresa Silvia de Cuba. Bueno, de Cuba y luego se va a Estados Unidos o a luego se va a Boston, ¿no? Pero eso no quita que lo que estaba planteando Jay creo que es interesante. O sea, Diego Montparnasse es un relato. Las cuestiones del relato son cuestiones que tienen que ver con el ajuste de ciertas relaciones del modernismo francés y el caso de Rivera, que claro, importa mucho en términos de la pregunta de la exclusión del relato de Diego Rivera cubista de la narrativa del arte occidental. Pero desde el punto de vista de una historia del arte académica, no es un libro que tenga un efecto importante. Es interesante si tú piensas el contraste con el epílogo. No estoy seguro, ¿eh? El epílogo, que sí es un intento de un artículo académico y que sí busca hacer un argumento puntual, de tratar de muy eficazmente mostrar que la espacialidad de los murales de Rivera Maduro depende de ese anclaje cubista, ese sí tiene una estructura un poco más académica. Yo creo que Olivier... lo presentó en Bellas Artes, sí. Pero Olivier, en realidad, le toma un cierto tiempo adquirir como la forma que le permite dialogar con ese circuito. Yo sí creo que hay un punto en donde el momento de relación con Lola y ese libro todavía tiene una especie de territorio literario. Yo creo que él no pensaba que iba a acabar haciendo historia, que fue como una especie de momento, y de pronto empezó a ser requerido de eso. Pero hay algo que lo llevó a, ¿o qué? Sí, pero creo que hay una cosa muy interesante que tenemos que ver con un asunto práctico. Es que este cambiar de temas de Olivier le permitía vivir haciendo proyectos. En lugar de estar sentado en una investigación durante 10 años, la exposición tal, el artículo tal tenía que salir para tal fecha. Y eso también tiene una cierta dinámica, que es una dinámica laboral. O sea, Olivier tenía proyectos que tenían un término, era un término corto, tenía que saltar a otro tema, porque tenía que abarcar otro asunto para otro proyecto. Y entonces la dinámica de trabajo y esta diversidad de trabajo tiene una cierta forma, que en parte tiene que ver con no ser un académico mantenido profesionalmente en una universidad. Un poco las pasiones siguen, ¿no? Porque, por ejemplo, Eisenstein escribe en el suplemento. Por ejemplo. Y luego sigue escribiendo y sigue investigando y sigue haciendo... No, claro, los temas los siguen, los continúan. Pero sí hay una cosa, que había como objetivos. Yo hoy tenía una discusión con gente del FONCA, cuando para la novela pedí acceso al archivo del FONCA, no me lo dieron.
o sea, escribí, me dijeron que me iban a decir y nunca me contestaron, entonces ya no volví a hablar. Pero, por ejemplo, me queda la duda si Olivier había comprometido como resultado de la beca la publicación de la novela, porque es muy diferente de la de Traidor, lo cual es muy diferente de haber comprometido la terminación del manuscrito. Lo que me dieron a entender es de que sí había comprometido la publicación. Estaba hablando de otro terreno, ¿no? Sistema Nacional de Creadores también tienen que comprometerla. Tú te comprometes a un resultado. ¿A qué vas con eso? A que no sé si le había comprometido ya la terminación y la publicación. Y sí creo que hubo una frustración muy grande de Olivier en el momento en que presenta a Editorial Era la primera versión de la novela y no la toman. No la toman. Claro. Se la rechazan y sí tuvimos una discusión, de hecho aquí arriba, con el amigo, con este chico, el corrector, Galadriel o Abdiel, sí, y que discutíamos en qué términos quedaba la novela, si quedaba común, si incorporaba los archivos históricos o si Sí, no. pero quizá el problema, un poco lo que, para una cosa que a mí me parece muy interesante es este aspecto de que había que terminar las cosas, o sea, la película es la única película. Sí, la película es la única película Es una dinámica que tuvo la beca de del Rotterdam, Liceo francés. que se terminó a tiempo para presentarse en el marco del festival. No, bueno, pero es una O sea, forma Olivier sabía trabajar con muy esa estricta. perspectiva. Autodisciplina. Pasar de un tema al otro porque había que acabar un tema y seguía el otro. Estaban muy buenos los chifres, estaba yo distraído y mis defensas estaban ya. Pero voy a poner una lanza en favor de Diego Montparnasse. Es un libro de historia, absolutamente. No sé por qué no se habla de ese libro. Cuando yo estudié historia del arte, Sí se habla de a mí como parte de información era en los 80. Pensó que Olivier era un viejito. Pero Karen, a mí cuando yo estudié historia del arte, a mí me dejaron leer Diego de Montparnasse como parte de historia. Me dejaron leer figuras en el trópico como una formación histórica, no como una novela. No son. Y en ese momento que alguien, un joven, se lanzara a escribir un ensayo de historia era Eso algo fue muy asombroso, interesante. Sí, era muy Otro libro, o sea, fueron buenos amigos y es afinidades selectivas. José Joaquín Blanco escribe, se llamaba Vasconcelos, Olivier escribe Diego Montparnasse. Pero es que no, lo que quiero decir no es una historia académica, es que no, es son una historia, relatos. no, es una historia narrativa, le llamamos en esa claro, época. pero entonces no es historia del arte, porque el problema es que si yo tú no estoy hablando de historia del arte, estoy hablando de historia. Si tú comparas Sí, pero Pero era algo que estaba pasando en ese momento también. Se metió a un archivo que se estaba como el de diversificando. Alfonso Reyes. ¿A quién se le ocurre a este historiador sin formación de historiador ir al archivo de Alfonso Reyes para encontrar la historia de Diego Rivera? Fue brutalmente original, nadie había hecho eso. Sí, pero ¿sabes qué es el problema de Diego de Montparnasse? O sea, obviamente es mucho Tú lo más... conociste después de Diego, Después, pero obviamente es mucho más libre, por ejemplo, como que el catálogo que hizo Ramón para Phoenix, y luego de la actuación que luego llegó a Bellas Artes. Para mí la falla de Diego de Montparnasse, que no fue el intento de Olivier, pero para la historia del arte, es no... cuando tú haces un relato, porque eso, yo digo, cuando yo lo conocí, yo llegué de Yale, o sea, hay que ser el historiador de arte alemán, todo tiene que tener muchos pies de página y tienes que fundamentar todo. Y hay hipótesis y se comprueba. Y era muy interesante porque hubo, no un choque feo, pero, o sea, cuando yo era el traductor de Olivier a principios de los 90. Yo traducía todo. Entonces, cuando yo empecé a traducir lo que escribía para la exposición del Hirschhorn sobre Diego Rivera y luego no sé qué, cuando Olivier estaba empezando a tener presencia en Estados Unidos apenas, yo no podía traducir lo que escribía porque estaba mal, según mis
estúpidos y parámetros académicos de Estados Unidos, porque me di cuenta de que Olivier era un estilista. Entonces, si tenías el problema de Diego de Montparnasse, por ejemplo, es que está perfecto como relato, pero él no persiguió todos los posibles caminos que un historiador hubiera que se deriva de eso. Entonces, no seas necio, no pienses en historia del arte. No, más pero cosas. Ok, sí, claro. Ese carácter excéntrico. Pero en cuanto a cine uno podría decir lo mismo. Eso no es No, bueno, cine. yo lo digo porque, o sea, estamos volviendo exactamente lo mismo que le pasa a Mónica. Se enfrenta al taller, al archivo, a un cierto orden y a unos ciertos intereses que confluyen de una manera muy extraña. Pues eso es, digo, o sea, yo cuando fui con Olivier al Instituto Mexicano de Cinematografía para decir, pues venimos a buscar apoyo para este proyecto que ya está echado a andar, tenemos tanto dinero, necesitamos tanto más, pues me decían, bueno, ¿y este señor quién es? ¿No? O sea, como, o sea, un poco, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Bueno, es un atrevido. O sea, fue en una actitud como muy, bueno, pues es una película experimental que resuelve un tema y aquí está la investigación, o sea, no estamos si vamos a llegar a ver qué hacen con la cara, no, o sea, aquí está la improvisación, aquí está todo el trabajo, aquí está el guión, aquí está el storyboard, o sea, todo el proceso que hace cualquier cineasta que quiere presentar una película sobre ficheras desnudas, o sea, digo, hasta 10 veces más, ¿no? Y hubo una actitud muy extraña, y Olivier, hubo un momento en el que entramos en la mecánica, evidentemente, de que la teníamos que hacer de una manera u otra dentro del ámbito en el que él se estaba ya moviendo, que era un ámbito completamente híbrido entre el arte contemporáneo, la escritura, la literatura, y lo digo porque hay una cosa muy interesante en ese sentido, es que precisamente la película de Tlatlapaya está editada como si fuera una novela, está editada en su casa, en su computadora, con su tiempo, sin nadie más, con todo el material, y él hace su novela, su montaje a partir de los elementos que tiene, y va y viene, y Olivier es el narrador, porque tenía que grabar la voz, y no había nadie que grabar la voz, entonces Olivier dijo, pues le pongo a la computadora record, y habla sobre la narración de la película, y dice, perfecto, ya está, o sea, alguien había que decirlo, y esa voz que no es español, pero es un extranjero que tiene un acento, pero no es francés, perfecto, le queda perfecto. No era una cuestión de protagonismo, era como una especie de hibridación constante para lograr que este producto fuera una apuesta. Yo lo que creo que Olivier estaba constantemente trabajando sobre apuestas, y en ese sentido sí era un constante cuestionar las estructuras, no solamente del mundo académico y a del veces arte, no tanto sino consciente, ¿no? Sino era como... Era una forma de trabajo. A mí me tocó trabajar con él en el Museo Nacional de Arte, en la exposición de los años 20. De los años 20, sí. Y me acuerdo que me llamó por teléfono. No sé a dónde, porque yo no tenía teléfono, pero en algún... Recuerdo como que se comunicó y me dijo, oye, yo estaba en la escuela de cine en ese momento, yo ya me había salido del tema de Bellas Artes y todo eso. Y me llama y me dice, oye, me acaban de ofrecer, hay que hacer una exposición sobre los años 20 en México y la acabo de aceptar con la condición de que tú también. Ok. Dijo, oye, pero yo estoy en la escuela de cine, no importa. Entonces me sacó de la escuela de cine, nos metimos a hacer esta cosa de los años 20. ¿Ya estaba Brasilia en el Molar? No, Jorge Hernández Campos. Estaba recién inaugurado. Estaba recién inaugurado. Sí, y Melena Koprivitz. Hernández Campos. Acabas de llevar el caballito. Y entonces me trae... Eran novios de Marta Palau. Me trae a mí caballito. otra vez, ¿no? Un poco como... Bueno, ya no tanto para... Sí, también para hacer fichas bibliográficas, pero un poco lo que él necesitaba era como un interlocutor, porque él sabía que se iba a pelear. Se iba a pelear. ¿Y se peleó? Y se peleó. Y entonces, ¿Se peleó con quién? Con Hernández Campos. Pero Quería meter la silla de Obregón. porque quería meter la silla de Obregón. Que fue cuando se canceló la exposición, no había presupuesto. Nos aprovechamos en el departamento de Olivier.
estar trabajando, pero no sabes. Pero llevamos como año y medio trabajando. Era una cosa terrible. Y se las cancelaron. Había un equipo como de 10, 15. Éramos muchos. Estaba Alfonso Cuarón, estaba Estaba Rojo, estaba Vicentito Castellano, Rojo, estaba Sofía Urrutia. Sofía Urrutia, yo, tú, Sofía éramos un Urrutia, montón. Se Y se peleó con Hernández Campos. Mi función Porque era quería como convertirlo en una evitar la policía de pelea. PRI. Yo iba ahí como de referee. Ya no quiso. Y salíamos de esas juntas y Olivier salía no enojado, lo que le sigue. Y yo tratando como de que las cosas no se tensaran, pero no había manera. Y es lo que tú dices, ¿no? Este tema de Olivier, que le molestaban mucho las instituciones, se metía en estas broncas sabiendo que no iba a aguantar. Y que no iba a ganar. No iba a ganar, pero no daba su brazo a torcer. Pero se divertía mucho en llevar la contra. Hombre. Entonces eso era lo Y yo pues nada más veía como dos trenes iban a chocar y yo trataba un poquito como de mediar ahí en el... Poner la almohada. Nada. Porque no tenía un concepto de la institución nada, priista, nada, digo, lo conocía, claro. pero no lo quería Ni le interesaba. asumir como una cosa. Ni panista. Bueno, en esa época solo había No, siempre había la institución comunista. Era muy aguerrido, ¿no? Y muy así. Yo no sé si fue telefonema o email, pero cuando les negaron presupuesto, me dijo algo así como, se supone, ahora parece que para hacer una película en México hay que ser del stick. Sí, pero es la verdad. No, entonces la película la metimos en una estructura de financiamiento que no existía. No, que no existía y en un rubro inexistente. Pues, el chiste era darle la vuelta y estábamos completamente claros que así se tenía que hacer. Y se entraba en lo que se llamaba la contaduría creativa de Olivier de Brazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues que manejaba Hacer los recursos coincidir de una manera creativa, Creativa. no necesariamente todo el tiempo Ortodoxa. ¿Sí estás hablando de Tetlapaya? Todo. Oye, no, yo tengo Canalla. de Curare que se llama Crisis, que era toda La crisis de Curare tiene que ver con Y la que beca de una parte de Rockefeller, Curare la había beca la ambición de que todo estuviera claro y organizado. Y Olivier quería ser creativo en cómo los recursos funcionaban. En Canalla, como sabe perfectamente Patricia, fuimos muy creativos con el manejo de los recursos. A mí me tocó que me pidiera auxilio. Socorro, más bien. Socorro. Y la contadora de Artefacto terminó trabajando un poquito. Sí, haciendo cuentas que Bendito sea Dios. había Y ese contador loquísimo que estaba sí. como en la Mira, tan colonia. creativa es la de la Uno contaduría rarísimo. de Olivier, que aquí hay dos que me acaban de entregar, que llegaron bajo la puerta. Ah, ¿Qué Todavía son? oiga, su ejercicio fiscal. Aquí está. Los vas a asumir, obviamente, ¿verdad? Uy, sí, por supuesto. Sí. Pero fíjate, también Bueno, tenía pues, esta tienes cosa como muy dura, ¿no? Muy francesa y muy peleonera y muy Es todo. que es eso, es una educación a la francesa. Pero Y yo ahí tenía, sí bueno, tú comparto. conoces muy bien. Bueno, comparto. Pero tenía otra cosa así como súper tierna. Cuando nació mi hija, bueno, Olivier le encantó Pau y le traía regalos de Francia y la llevábamos a ver exposiciones a tal punto que la gente pensó muchas veces que Olivier era el papá de mi hija. Y no era. Porque salíamos y le Eso es muy bonito. es muy bonito y como que nunca me lo esperé de él, nunca. Porque siempre era como, ¿no? Esta cosa... Pero con los niños siempre fue muy... A mí me sorprendió porque Muy cercano. yo nunca lo vi. Oli, A veces puedo no. decir. ¿Qué te puedo A decir? veces no. A mí siempre me tocó que trataran a los niños como muy... Solo con los niños que eran brillantes, con nosotros no. En cambio, los adolescentes sí... Yo tengo Yo me acuerdo de haber de llegado a Curare Tengo con una mis hijos pregunta a ahorita una como conferencia para carnal de seguro o algo y me dijo, evolucionar a otro paso. Es, si tú crees, habiendo visto este pasado y conociendo al personaje, si a partir de su archivo hay manera de sacar una beta más de un Olivier que no sea tan evidente y tan puesto encima de la mesa como este personaje entrañable que todos tratamos y conocimos, etcétera, o si hay una otra vertiente
Por ejemplo, la relación con su madre, que yo creo que es una relación muy, Pues peculiar. yo no me quise meter. Bueno, seguramente pero no hay sé si te partes quieres secretas meter. del archivo que no he visto. Pero precisamente no me quise yo meter porque se me hacía muy delicado meterme a ese tipo de cosas con un personaje que está toda su familia, que acaba de fallecer recientemente. No, yo no estoy hablando de aspectos íntimos. Sino como alguna Estoy vez de hablando pensamiento. como de en este como mosaico de personalidades que confluyen dentro del mismo personaje que todos tenemos, nuestra esquizofrenia particular. Si tú crees que a partir de esta revisión de documentos y de la plática con los interlocutores, ¿tú crees que hay una faceta de Olivier o una revelación oculta que va a salir de todo esto? Lo pongo en la mesa como algo, porque si no estamos haciendo un anecdotario muy divertido, muy constructivo y reconstruyendo un personaje, pero siempre cabe la posibilidad de esa otra persona que está externa, el alter. Pero yo creo que incluso hay un valor. Además, si es una exposición para el público, gracias, de rescatar el personaje como está, que nosotros conocemos, pero a lo mejor conocemos diferentes aspectos que el público no conoce. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la forma de hacer curaduría de Olivier, bueno, que trabajamos lo de modernidad y modernización, ¿no? Que fue un proyecto grande, que fue como un antecedente de Curare. Había una cosa muy padre de cómo trabajar en equipo, ¿no? Que en esa época, no sé, bueno, hasta ahorita, ¿no? Mucha gente, tú lo sabes muy bien, no lo hace, ¿no? Y era un trabajo de equipo muy padre, que estuvimos yo, Manrique, Rita Eder, ¿cómo se llama? Conte, Francisco, Ana Isabel Pérez Gavilán, todos como ahí alrededor de una mesa trabajando, discutiendo cada aspecto, cada documento, cada quien traía cosas, ¿no? Era trabajar, yo me acuerdo porque yo, bueno, ahorita trabajo con computadora y PowerPoint y esas cosas, pero durante años yo trabajaba igual que Olivier, así yo lo aprendí con las fotocopias de todas las obras y los poníamos en el piso y luego los poníamos en mamparas, en un mural, y como trabajábamos así, y yo aprendí a hacer curaduría así, ¿no? Y era una cosa como muy generoso, muy padre y muy interesante de dialogar con todo el mundo, ¿no? Yo creo que esas cosas es algo que valorar, ¿no? De los actuales curadores, ¿no? Como muy diferente de quien llega con su propia visión y lo plantea, ¿no? Sino de discutir ese periodo tan problemático de 1920 a 60 con todo el mundo. Y para mí fue un gran aprendizaje, aprendí un chorro de cosas en esas reuniones, ¿no? Hasta de repente había oyentes, llegaba gente que no tenía nada que ver, y bueno, llegaba Rina, llegaba mucha gente como para escuchar las reuniones porque eran súper interesantes y se discutían una cantidad de cosas que de alguna manera enriquecieron ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que son cosas de cómo trabajar y cómo trabajar con la diversidad de opiniones que hay sobre un determinado periodo, que son súper interesantes y muy aportadores y siguen siendo muy innovadores dentro, por ejemplo, de la curaduría en México. Yo, recientemente, por una bronca que hemos tenido en México, muy recientemente, en cuestiones de arte contemporáneo, que no voy a decir cuál, pero una bronca, alguien me dijo, es que yo no sé por qué importa tanto. O sea, ¿por qué está? Hay una queja, un problema en México arte, ¿no? Y alguien me dice que está involucrado. Y yo no sé por qué la gente se está quejando tanto y gritando y llorando tanto, porque no se calman y who cares. Y yo realmente respondí diciendo, sí, a la gente le importa y no siempre por intereses propios, sino por hacer las cosas bien. Y Olivier me enseñó eso, que la historia del arte importaba. No tenías que necesariamente
investigar hasta el último punto, pero que sí, que era una cosa como... Pero no nada más en la historia, Jay, porque, por ejemplo, ahorita que alguien mencionó a Rina y a todo el grupo con el que interactuó en el momento de Aldo Flores y de la agencia y Adolfo. El estudio. Olivier Debras fue una figura central en catalizar ese momento y en darle una visibilidad que de otra manera no hubiera tenido, o darle coherencia, darle estructura. Y creo que esa era una de sus grandes misiones, es estructurar, darle forma, Prestar atención, simplemente. presentarlo Escuchar. y echarlo para adelante, que es Pero lo que un poco- decías un hace un poco de la momento. pelea. Él era un freelance que tenía esta urgencia de concretar, empaquetar. Bueno, también Pero también sabes de las quejas momento que oigo yo de repente es performance, la que estaba muy instalación, interesado no en este tipo no de se trabajo y conocía. en la pintura y luego lo abandonó y se fue, nos traicionó y se fue con el arte contemporáneo, o estaba interesado en el neomexicanismo y luego abandonó eso y se fue a otro lado, o tenía una postura política y luego se Claro, pero convierte en hay institución. un problema muy Un poco sencillo. como lo Es ven que ustedes. es No, cierto que yo por no. algún motivo muy peculiar, los artistas desarrollan identidades. Y es frecuente que los artistas no sean capaces, una vez de producir una identidad, de desalojarla. Y el trabajo de Olivier no era una producción de identidades. Es decir, él no estaba elaborando, en un momento creo que él estuvo elaborando un imaginario de quién era, de qué clase de trabajo hacía. Entonces, él mismo nunca hizo eso, y al contrario, varios de sus desplazamientos tuvieron que ver con meterse en donde no se sentía seguro, en donde pensaba precisamente que no debía seguir haciendo cierta investigación de cierto periodo, porque ya lo que había avanzado era lo que había que avanzar, y lo que quedaba, seguramente iba a haber 200 estudiantes de doctorado de la UNAM y de Harvard que lo iban a levantar. O sea, a él eso le parecía clarísimo. Sí, Lo hice, pasé por aquí Y ya. y ya. Y lo último que quería, y una experiencia muy complicada, fue el efecto de esto para el área de la discrepancia. Es que Olivier, mirar hacia atrás le producía crisis. O sea, los que estuvieron en esa investigación era Olivier todo el tiempo diciendo, no quiero volver a ver esto porque yo estuve ahí. Y eso me parece que es una posición muy interesante, que efectivamente cuando alguien ha estado en un momento cultural y ha hecho algo, una actitud que a veces es común, es que se genera una fijación de tratar de sostener que hubo algo importante, y seguramente lo hubo, Bueno, pero que porque con fue el importante tiene que mecanismo continuar. penal era particularmente problemático por todo lo que implicaba. Y entonces a él le molestaba infinitamente la función de quedarse etiquetado ahí. ¿no? ¿Sí? No le gustaban O sea, las es lo mismo etiquetas. que con lo otro, que cine, que novela, que... No, es que no querer estar como en un eso lugar migraba fijo. porque yo creo que Olivier, los artistas, no le dieron envidia, pero sí le causaba una Lo enorme demandaban, como, o sea. sensación de curiosidad de qué significa estar del otro lado. Y bueno, él no pintaba, él escribía. Lo de la película sí tuvo que ver mucho con estar todo el tiempo preguntándose qué significa estar de ese lado. Por eso yo no estoy tan seguro de que uno puede decir que hay un narrador en el sentido estricto de la... Hay una función narradora, alguien que está contando momentos de Tetlapayac, pero que realmente la película no tiene un narrador. Es una confluencia de narraciones y algunas impostadas, y son puras ventanas a posiciones que no son fáciles de habitar. Y toda la estructura decisiva de la película es el haber incorporado la reactuación como una vía para colocar sustitutos o usurpadores o personas que operan desde el lugar de alguien. Y los que estuvimos ahí estuvimos en esa posición. Y Olivier deliberadamente no nos compartió el conjunto del proyecto, sino que nos colocó en investigaciones particulares para ocupar ese lugar de alguien. Y él no estaba queriendo, y eso sí fue muy explícito, que nosotros
actuáramos al personaje, sino que tratáramos de pensar desde el lugar que correspondería al lugar que ese personaje tuvo. Pero desde ese momento que era hoy. Sí, el único guión lo Es que teníamos era una nosotros. visión también de la historia y de la posición ante la historia. Cuau. Pero eso es Yo lo sí que creo está en la novela. Exactamente. En esta novela o sea, es un exactamente juego de eso. los tiempos, del pasado y el presente. La novela de esta Patsy es precisamente eso, ¿no? Sí. Es la historia de Yo veo Olivier en los exactamente 50, lo mismo. pero la novela se desenvuelve a principios de los 20. Pero no se coloca él como Pero indistintamente. es que es totalmente identitaria. No, bueno, en fin. No, pero está jugando con Está jugando con esta los tiempos. impostación o O sea, esta es como si acercara los tiempos, como si jugara con esta de esta posición del historiador ante la historia, ¿no? Y ahí sí, perdón, es el ángel de la historia, por Dios. O Sí, sea, sí. Pero lo que más bien, eso, el Pero problema yo es sí quisiera la pregunta ver- de Mónica de pero por qué mucho no, más lúdico. Yo por creo qué no que era yo- fiel a esa imagen Sí, que había pero creado. Lo que él, Había que aventajarse. lo que él era, y eso es una discusión, creo que alguna vez lo platicamos con Jay, él tenía una especie como de pasión por hacer una especie de hacer cartografías, como de mapear cosas, poner un mapa, Hacer la crónica. hacer una cartografía más o menos lógica, que a él le hacía una cierta lógica, presentar esa cartografía, guardar el mapa y pasar a otro mapa para hacer otra cartografía que uniera otros puntos que fueran. Entonces, desde esa perspectiva, alguna vez lo platicamos, sí es muy interesante ver cómo el trabajo de Olivier tiene son estos mapas extraños de leer, porque no tiene este prurito, ¿no? de la curvita, es un mapa general, es un mapa que, y después ya que se metan, a que se quiera clavar 20 años a hacer esto. Un mapa al que le mete creatividad. Yo no entiendo muy claramente cuál es su postura ante el archivo. Porque por un lado no es el historiador que está dándole significado a los materiales del archivo. No, para nada. Yo me acuerdo. Pero de repente eso le gana. De repente ahí aparece en la novela, aparece en la película. Y de repente es el artista que agarra los materiales y hace lo que quiere con ellos. En la película hay un par de diálogos que tienes tú muy interesantes al respecto con Sally, que dice, no, pues es que sí puedo agarrar el tema de Rosalita y traerlo para adelante y agarrar lo que yo quiera agarrar de esa historia y ponerlo enfrente. Y yo creo que Olivia hace eso todo el tiempo. Sí está como con el rollo de el historiador, Ahora. pero a es veces una le idea. gana Nada más el para yo seguir agarro con lo que algo quiero, que, ¿no? sí, es en cuanto al archivo, o sea, esto del archivo de Olivier, el archivo, la verdad escogieron el peor, uno de los, no el peor, pero escogieron a alguien, hay que esperar hasta que se muere Francisco Reyes Palma y Ahí ahí sí van a puedes ver lo que hablar es de un un museo. archivo. El museo Porque, Francisco Reyes Palma. porque la verdad es para Olivier todos los documentos y la gente era, bueno, en primer lugar Olivier se aburría muy fácilmente. Entonces, una vez que leyó algo, entendió algo o conoció a alguien muy al fondo o cogió con alguien, perdón, eso lo puedes editar, muchas veces eso ya era suficiente y no tenía que seguir, o sea, esa idea de seguir toda tu vida trabajando X proyectos. Y casarse con los pintores de los 70. Porque la verdad, Esa obsesión tan exhaustiva no. él se aburrió de las cosas, entonces fue por otro lado. Entonces, si tú ya estás aburrido con Tino Modotti porque no te interesa, porque Margaret Hooks ya escribió un libro grande, qué hueva, entonces tu archivo sobre Tino Modotti ya no va a crecer más, tú no vas a... Y no está juntando igual todo. vas a regalar un archivo a Pilar o who cares. Entonces, con Tetlapayac sí formó un archivo muy grande, con muchas se quedó como algo más fijo, pero es curioso, para él es algo que yo dije en el ensayo. No, él es el hombre menos coleccionista que conozco, si no tenía razón la colección. Entonces, todo esto del vidrio de las haciendas pulqueras era como la única colección que hizo él de cosas, porque ya estaba pensando en toda la cultura pulquera y todo eso, y por eso tenía interés.
en el momento de terminar la película, No volvió a comprar un vaso. no volvió a ver un vaso de pulque, le importaba madres y le hubiera vendido todo en la... O sea, entonces para él Pero en todo un era... principio de la conversación decían que sí guardaba todo. No, las conversaciones, los chismes. Ordenaba Los todo. chismes. Entonces, los Ordenaba chismes, todo. sí. Ojo, tenía una mente profundamente ordenada. Que lo envidiamos, o yo le envidio. Bueno, pero- más o menos. Tú ves en Curare hay el documento al lado de la nota de teléfono, hasta al lado de Por no lo sé menos qué. lo ponía junto. Sí, pero lo que Ese es el único archivo. pero lo que El queda único Curare- archivo que sí formó como archivo es el de Curare. No, pero el de Curare lo dejó ahí. A ver, y no, Nunca le y interesó Olivier regresar siempre ahí. dijo Oye, que espérame, se había yo quedado su me archivo acuerdo ahí cuando y lo le habló. reclamaba. No, El archivo de Le Curare habló a está Guillermo en el Santamarina para que le ayudara a hacer el archivo y ahí sí ya eso. No, pero ese era O sea, otro con el archivo archivo que iba a de- hacer Diego y no hizo nada. No, pero el archivo de Curare, yo muchas veces yo le dije, aquí está el archivo, ven por él, y nunca le interesó regresar por ese archivo. Nunca le interesó. Pues, o sea, pues no, yo creo que es lo mismo. Mi sensación es que ahorita de me esos materiales es interesó. lo que tú dices. El agua le dejó de Me interesar. interesó esto y luego Pero ya me dejó de dejó de órdenes testamentarias de que no lo dispersaran. A lo Él mejor lo que quería Bueno, lo que era estaba guardar concentrado algo. aquí. él estaba muy preocupado por lo que fuera, lo que iba a pasar con sus cosas. Él sí siempre, al final Sí, estaba muy, totalmente, muy totalmente. preocupado por qué iban a pasar con sus cosas. No lo decía por mi archivo, o sea, ¿qué va a pasar con mis cosas? Esto no se puede separar. Eso sí estuvo muy preocupado. Su biblioteca. Y en ese sentido, bueno, el orden, por ejemplo, se va a mantener del archivo. Pero el orden está intervenido en cierta medida porque Es que el orden realmente se vació la casa y no... Alejandro No hay trabajó forma meses de para que está ponerlo más o archivado, menos. los folders, etcétera, como están esas cosas. Algunas se van a carpetas, mantener. sí. Sí, pero yo algo que Antonio dijo hace un momento que me parece muy interesante, que es que en realidad no era es que la palabra archivo no sé si es la apropiada, o sea, se convierte en archivo porque se cierra, porque el personaje se... Claro, porque se ya se desaparece. murió. En realidad era su zona de trabajo. Porque es claro. otra cosa, ¿no? Sí, era un archivo vivo. Era una zona de trabajo, entonces Eran él, las de cosas repente que estabas así hablando sobre algo en la mitad de una cena y decías, oye, no, es que yo me acuerdo de esta exposición que hizo Melquiades Herrera, Y te no sé sacaba el cuánto, papel. y decía, sí, espérame, entonces sacaba y agarraba un foldercito y ese foldercito no regresaba al mismo lugar, sino a lo mejor o te lo daba o se Pero quedaba así son encima y el luego lo 95% de repensaba los y lo archivos juntaba con interesantes. otros. ¿no? O sea, como un estado historiador se mete a los archivos y los archivos no son producciones estatales monumentales. Salvo los que hacen las colecciones que quieren ser recordadas porque juntaron todos los papeles de X. Bueno, y hay errores, también hay un folder maravilloso que dice arte colonial, tiene 2 fotos de arte colonial y otro de una película, un still de una película de los 50 que está en el escritorio y una señora parada ahí. Y digo, ¿podría decir algo eso con también esto? es arte colonial. ¿Arte colonial? ¿Qué Eso nos también es arte estuvo colonial. diciendo? Sí, pero... ¿Qué fue lo que fue a investigar a Hawái? ¿Algún archivo? Sí, el archivo de Jean Charlot, De Charlot. porque la esposa de Jean Charlot estuvo presente en la película. Estuvo presente en la filmación. Fue para la película. No, lo que yo nada más es algo que tengo que poner en videotape antes. Es muy difícil en el caso de Olivier más que nadie, en otros archivos podrías hacerlo. Sería muy problemático, en mi experiencia, dar demasiada autoridad y importancia conceptual, teórico, a los archivos de Olivier en cuanto a... En el archivo de arte colonial encontré una foto, o en los archivos de Olivier hay muchas fotocopias viejas como de los 80s y luego hay muchas fotocopias muy bien hechas de los 90s con... Sí, porque son todas mis fotocopias, todo mi archivo de arte moderno mexicano, que como vivimos juntos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que yo tenía sobre María Izquierdo se fue al archivo de Olivier, y si él no tenía un archivo sobre Noguchi, todo lo que él había tenido sobre Noguchi se fue a mi archivo sobre Noguchi, y ese archivo de Noguchi está en mi casa, y el archivo de Diego Rivera, que era 50%, 50%, porque él tenía todo lo que había hecho, pero yo había hecho toda la hemerografía estilo, ¿cómo se llama? ¿Raquel? No, la otra, bueno, no importa. Yo había fotocopiado todo sobre Rivera en Estados Unidos y eso. ¿De quién es el archivo?
O sea, no es que yo quiero ser propietario del archivo, pero no habla de Olivier solamente y no habla de los... no, tiene, no solamente... entonces hay que tener mucho cuidado en hablar, en tratar de sacar... Eso pasó, y nada más para terminar, eso pasó cuando donamos las fotografías, el archivo de fotografía al MUNAL. Claro. Holy shit. Fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Porque al donar el archivo Olivier de Broisse al MUNAL, me di cuenta de que el archivo de fotografía Olivier de Broisse fue una ficción. Nunca existía. Él nunca coleccionó fotografías, casi nunca compró fotografías. Y la mayoría de las cosas eran 20 cosas que había, regalos de Lola. Y luego 2 cajas de cosas que Manuel, hijo, iba a tirar. Y luego 5 fotografías del 19 que Olivier y yo habíamos encontrado en Puebla. Y quién sabe si yo compré las fotos o él compró las fotos. Who remembers? Yo no me acuerdo. Entonces tienes esa mezcolanza. Además, yo había retirado ciertas cosas que yo quería conservar y había donado otras cosas que yo no ya quería. Entonces, what is it anymore? ¿No? Entonces, entonces había una chica del maestría, no me acuerdo quién, que estaba haciendo su maestría sobre la colección Olivier de Broisse. Y yo decía, bueno, en primer lugar, no puedes usar la palabra colección porque no es una colección, es una acumulación mediated por yo y por quién sabe quién más. Entonces, no existe como una colección. Y el archivo de Olivier también tiene problemas así. Entonces, muchos. Y yo creo que para el público, y para terminar, yo creo que para el público, algo que es interesante es, hay una visión tradicional, decimonónica más que nada, de lo que es un archivo. Porque así la idea de Arconte, no sé qué tal. Sí, pero... No sé quién es la voz del archivo. Sí, pero que eran unas creaciones... Bueno, lo que llegó al MUAC es una acumulación de cosas que tiene archivo mezclado con accidente, mezclado con proyecto, mezclado con accidente. Y simplemente digo, sería demasiado problemático sacar de eso siempre. No siempre nos va a contar de Olivier, solamente te digo. No, casi todos los archivos son así. Pues yo creo que sí. Ahora, lo que más me está interesando es cómo el archivo está presente en su trabajo. Cómo se mezcla, cómo la película, y es una película de un archivo. Porque es una acumulación de materiales es de archivo estudio. Y esta, es un material de trabajo. Es material de trabajo. Pero no es evidente en la mayoría de las personas que hacen películas y no es evidente en la mayoría de las personas pero Olivier, que escriben libros. Y en él es una que cosa sí hay un consciente y género evidente, en donde se me hace Olivier, padrísimo. para escribir la novela de Traidor, una de las obsesiones es que detrás de cada cosa casi quiere hacer una ponencia. O sea, hay un problema novelístico ahí, en donde no es una invención narrativa, libre, sino que está documentada y luego esconde la documentación. En Tetlapaya funciona distinto, porque en realidad la documentación iba a producir un libro, pero también fue investigaciones particulares que sirvieron para inducir ciertas actuaciones y ciertas posiciones dentro de la película. Esto creo que tienen que ser muy claros. Era como materiales que circuló para que determinadas personas tuvieran un lugar que él no iba a predeterminar. Porque la única parte que está, las partes que están escritas de la película son muy específicas y incluso algunas son de varias manos. O sea, no es porque Olivier escribiera como continuo. Y siempre tienes que ver esto como una especie de mecanismo de trabajo. Lo que es un poquito problemático es pensar que las obras sean archivos. No, es que a él le parece... No son archivos, sino que está evidente. Es que a Olivier la inserción hay algo que a lo archivo mejor sí tiene que ver con un nivel de época y que a lo mejor va a ser cada vez más claro. Y es que el mundo de Olivier es un mundo donde el relato, el secreto, la ficción y el documento estaban en una posición difícil de determinar. Y quizás ese sí es el mundo del simulacro,
es quizá el mundo de la pérdida de autoridad de los relatos históricos tradicionales, es el mundo de la fascinación por el objeto escrito y sus ventanas internas. Quizás si es una posición casi, digamos, epistemológica. Olivier sí era un obsesivo en tratar de demostrarte que este hecho tenía detrás esta fundación. No le gustaba especular, pero encima de eso hacía tal construcción que se volvía eminentemente una especie de figuración alegórica compleja que no dejaba ese documento en un estado simple, puro, o sea, se separaba, digamos, de la estructura. Y hay algo del tipo de arte que le gustaba también, que tiene esa calidad. Olivier nunca fue un literalista, o sea, tenía incluso, creo que, conflictos con cierto nivel en donde el arte fuera estrictamente positivista. Le importaba la imagen por su carácter de engaño. Su historia de la fotografía, que en el largo plazo es la contribución académica más asombrosa que hizo, porque realmente levantó un campo. ¿En qué? La fuga mexicana. Es un mapa. Es que levantó el mapa de cero. Y es algo que se va a reeditar. Y que va a seguir siendo el textbook, mientras que los otros libros son excavaciones específicas. Yo creo que el libro sobre Siqueiros es extraordinario. También el del siglo XIX, ¿no? Sí, pero yo creo que Fuga Mexicana es textbook, o sea, es un libro que nadie puede dejar de utilizar, tener en el librero. Lo que es admirable es cómo está persiguiendo siempre el problema de la condición de falsedad de lo documental y de ficción. Esa es una temática que está siempre en todo el trabajo. Y eso no creo que afecte al archivo como tal, no es una textura, digamos, de muchas de los resultados de las obras de Olivier. Olivier pudo hacer algo interesante sobre su método de trabajo que Fuga Mexicana escribió básicamente. Estaba ahí. Olivier pudo escribir Fuga Mexicana porque no era historiador del arte. Un historiador del arte no hubiera podido escribir un libro donde tenías que dejar de investigar ciertas cosas, o sea, para poder cruzar tanto terreno tenías que dejar de hacer preguntas en un momento dado y dejar de buscar más documentos en un momento dado. Y él tenía la suerte de poder decir, bueno, esto es lo importante que tienes que saber de Hugo Breme y ya. Y yo necesito saber 20 datos más, que es lo que ha atrapado a muchos de los historiadores de la fotografía. Entonces escriben un libro de 300 cuartillas sobre Hugo Breme y la verdad, el capitulito de Olivier sobre Hugo Breme te dice todo, ¿no? O sea, el otro libro de 300 cuartillas no te dice más. Creo que estamos como se nos está acabando la cinta. Qué bueno. Bueno, ¿y por qué no mejor nos dices tú al revés? Porque dijiste al principio que había ciertos aspectos que te intrigaban y que te gustaría como tener un feedback de por dónde va tu proyecto, y yo creo que eso es lo digo, aparte de habernos ya llevado a este estado de pasguates por una comida tan absolutamente deliciosa. Pero, ¿por qué no lo hacemos de que tú nos digas por dónde va tu asunto? Pues un poco les platiqué un poco por dónde iba la exposición y los aspectos que me interesó a mí meterme, y pues básicamente que espero poder dar una visión suficientemente amplia e interesante de Olivier para quienes no la conocían y para los que no saben de archivos y para los que no saben como de todos estos temas que para mí son muy apasionantes, ¿no? Yo creo que ahorita mi trabajo es como juntar todo esto y tratar de hacerlo para que el público sea también una discusión interesante y válida, ¿no? Entonces, e involucrarlo como cómplice
En momentos sí, como participante, para interactuar con el trabajo, para hacer sus propios archivos, para pensar de muchas maneras en todo esto, ¿no? Entonces espero que se pueda funcionar. Una última cosa que me gustaría pedirles para incluir en la exposición, a ver si se dejan, es que busquen en sus archivos un documento, una cosa, algo que crean ustedes que pueda ser interesante, divertido, sorprendente, escandaloso o lo que sea, que podamos poner en la exposición y que pueda lograr como ese vínculo ya con el objeto entre lo que hemos estado hablando aquí y el objeto expuesto ahí en la exposición. Yo sí tengo un objeto. Entonces, si hay un objeto que puedan poner ahí, les pediré como un parrafito que diga de qué se trata y eso para que se ponga ahí. Entonces, y él se quedó con la porno, ya dije. Oye, lo que creo que habría que enfatizar es que el archivo no es un fin, ¿no? El archivo, eso que le llamamos archivo son the remains of the day, o sea, lo que va quedando, ¿no? Sí, o sea, su pasión, o una de sus pasiones es investigar. Investigar. Y cuando tienes una experiencia en investigación, sabes que en ocasiones vas en caballo de hacienda con un proyecto y que por alguna extraña razón se detiene la investigación y no puedes avanzar. Y que por eso hay que tener varios proyectos paralelos. Que cuando ese proyecto que iba rapidísimo se atora, puedes echar mano de los otros que estás trabajando al mismo tiempo. Si todos trabajamos simultáneamente, ay, qué bueno, dos que o a ustedes tres. también les pasa. No, a todo el mundo le pasa. Pues es que si no te mueres. Y lo que va quedando en el archivo de Olivier es que no creó ese archivo. Su trabajo es parte de su trabajo. Ahí se ve y se ven los problemas que tuvo, ahí están todas las cartas del libro que no le publicaron ni no tradujeron al inglés porque no había interés en Estados Unidos para figuras en el trópico, y hay como esa batalla de sigo investigando por aquí, y yo creo que es esa pasión que todos compartimos de investigar y de meternos y de rascarle, ¿no? Con un agravante, que él no tenía piso institucional. Sí. Que ese fue el problema. O sea, si él hubiera estado un investigador adscrito a un instituto, otra historia. Cada uno de sus proyectos tienen que ver con y le causaba mucho conflicto su relación última con el MAC, hay que decir, porque era esta incertidumbre entre que sí quiero una estabilidad de un salario, etcétera, inscribirme en una institución que me dé seguridad, o mantener este ritmo de freelance que ya tenía su ya no quería eso. No, ahí sí, perdón, yo sí creo que más bien lo que él buscaba era la estabilidad. La estabilidad, claro. Sí, pero el viaje no quise decir eso, es más bien claro, como con una incertidumbre abierta, totalmente de acuerdo. El viaje a Los Ángeles, a la entrevista antes de morir, fue precisamente eso, ¿no? O sea, yo voy porque eso me abre la oportunidad de tener un estatus ya como profesor de universidad, y eso lo puedo utilizar en mi currículum para que Estéticas o la UNAM no me rechace como profesor, como ya fui rechazado muchas veces. Y además, o sea, si era un issue, que tenía que ver con su muerte. Y no conozco las historias de todos aquí en la mesa, pero creo que él, honestamente, sufrió económicamente mucho más. Yo creo que probablemente mucho más que cualquier de nosotros en esta mesa en los años 70, cuando llegó a México y decidió salir de la familia y terminar toda la relación por un rato con la familia. Y él seguramente ha contado a mucha gente, o sea, como él vivió cuando era joven y saludable y sin broncas, y me contaba que cruzaba la ciudad desde Rebsamen a Polanco caminando para caerse en la casa de alguien a la hora de la comida para poder comer.
porque no tenía realmente, o sea, él sufrió mucho. Sí. Eso, that's in your mind, de qué va a pasar cuando tengo 65, si no tengo un peso y qué voy a hacer. Si no tengo familia, porque había una añoranza por el lazo sanguíneo, familiar, directo, brutal. Él encontró en cierto momento como unos familiares aquí. Pero decía, no es mi familia. No es mi familia. Él me contó esa historia. Bueno, su prima, la guapa que iba con él a todas partes. Pues yo no sé si era guapa o no, porque yo nunca la vi. Guapísima. Pero él me contó una historia de que un día él estaba en el súper, creo que estaba en Carrefour o algo así, y entonces vio una persona viendo una botella de vino. Y por la manera en que estaba viendo la etiqueta, ¿Supo que era de su familia? Supo que era un francés y supo que algo tenían en común. Y fue y Eres mi primo. Lo abordó y resultó que sí. Pero me dijo que era por la manera en que, no sé si ustedes oyeron esa misma historia, que fue por la manera en que estaba viendo la botella de vino y cómo estaba viendo la etiqueta. Tendría que ser una de Boas. No, se acercó a su... había otro Olivier de Royce en Francia, que era un primo lejano, no sé. Y creo que vivía también cuando fue a Toulouse a presentar la película de Tlapayac, buscaba familia también, pero sí, no sé. Sí, había una añoranza. Por algo nunca se hizo mexicano. No sé, es una forma de decir interesante porque sí, nunca lo... Nunca. Y peculiarmente yo creo que de todos los momentos de todos los momentos de vanidad y éxito de Olivier, yo creo que el más extremo que le vi fue el día que salió la reseña aquella en Liberación, que decía Eisenstein 2, Orson Welles 1. Nunca era como que existía en un periódico francés. Y fue, ¿te acuerdas de esa? La celebró como si fuera el Oscar, o sea, fue realmente un exceso de que existía. Voy a cortar las cámaras, no significa que se tengan que parar, pero voy a cortar las cámaras y sonido. Pizarra final, muchas gracias. Y Mónica, muchas gracias.